los españoles y a la actividad empresarial española está subyugada por una hernia fiscal que se basa en dos cuestiones. Se nos exigen muchos impuestos, muchos, demasiados. Mira, la Fundación Civismo hacéis una cosa magnífica todos los años, que es calcular qué día del año dejamos de trabajar para el Estado. Y hasta el 13 de julio, todo el fruto del trabajo de un español va al Estado. Y solo a partir del 13 de julio empieza la liberación fiscal, que es como la llamáis desde la Fundación, y a partir de ese momento ya lo que ganamos es para nosotros. Por cierto, que el año pasado lo hicisteis diferenciando por comunidades autónomas, y es significativo porque entre una y otra había como 20 días de diferencia cuando se conseguía la liberación fiscal. Bueno, pagamos muchos impuestos. Muy brevemente, cuando yo hago el libro, ya decía que pagábamos muchos impuestos y la presión fiscal en España era un 38%. No ha pasado ni un año y la presión fiscal en España es un 42%. En menos de un año nos han subido 4 puntos porcentuales más de presión fiscal. Yo os pregunto a todos, ¿hemos notado que vivimos mejor con esos 4 puntos porcentuales más? ¿De verdad lo notamos en nuestra vida diaria que el bienestar que dicen que nos dan ha aumentado por esos 4 puntos porcentuales más? No. Es decir, esto es un aumento constante, progresivo, cada vez a un mayor ritmo y que no se le ve límite mientras no haya cambios de otro tipo, que esperemos que sí los haya, ¿no? Acabo con este tema de cuánto pagamos. Pagamos ya más como presión fiscal que los alemanes. Ya pagamos más que los alemanes, ya les hemos superado en presión fiscal. Claro, pero hay un matiz importante. La renta fiscal de un alemán es 43.000 euros. La renta fiscal de los españoles es 27.000 euros. ¿Qué sentido tiene, económico, de equidad, de ética pública, que se exija el mismo porcentaje de impuestos a quien gana 27.000 euros que a quien gana 42.000 euros? Esa es una parte de nuestra hernia fiscal. La segunda es cómo se nos exigen los impuestos, ¿no? Cada euro que nos es detraído vía impuestos es un trozo de libertad que se nos hurta. Es algo tan evidente como que la decisión sobre el destino de ese euro pasa de ser mía a ser de otro, del Estado que me la ha detraído, ¿no? Por tanto, insisto, cada euro que se nos quita de impuestos es un trozo de libertad que se nos detrae. Evidentemente, aquel contribuyente residente en una comunidad que ha de pagar más impuestos sobre la renta que otro es porque el Estado, en este caso su gobierno autonómico también, le ha detraído más euros que a su contribuyente alternativo y por tanto le ha restado más libertad. Por eso esta calculadora que ha diseñado la Fundación Civismo, a la que felicito, es tremendamente útil porque al medir los diferentes importes de impuestos que hay que pagar en cada comunidad autónoma, lo que está midiendo es el grado de libertad que hay en cada comunidad autónoma. Y allá donde se paguen menos impuestos, es allá donde hay más libertad. En su contrario, allá donde se nos exigen, allá, comunidad autónoma en la que se exigen más impuestos, es el gobierno autonómico que ha detraído más libertad a sus ciudadanos. Madrid lleva muchos años practicando políticas fiscales moderadas, rebajando impuestos. Es la única comunidad autónoma que no tiene ningún tributo propio, la única. Cataluña tiene decenas de tributos propios y, sin embargo, la recaudación tributaria de Madrid no se ha caído. Al revés, recauda más conforme baja los impuestos. Y Andalucía es otro ejemplo claro, lo ha explicado el presidente Moreno Bonilla. Recién llegado al gobierno andaluz, aplicó en el impuesto de sucesiones y donaciones la misma medida que se aplicaba en Madrid, es decir, que entre padres e hijos no se pagara el impuesto. Y el resultado fue que al año siguiente se habían multiplicado las donaciones realizadas en la comunidad y por tanto se había recaudado más por el impuesto. Todo esto se explica a través de lo que es la curva de Laffer. Y cuento la anécdota histórica. Laffer le pintó en una servilleta su curva a Ronald Reagan. Y la curva empieza diciendo, con un tipo impositivo cero se recauda cero. Si yo voy aumentando el tipo impositivo, la recaudación va aumentando. Llega un momento en el que empieza a bajar y finalmente si el tipo impositivo es 100%, si todo va a ser para impuestos, se recauda cero, porque nadie trabaja y nadie hace una actividad empresarial para que todo se lo lleve el Estado. ¿En qué momento
en vez de aumentar la recaudación, cuando subo los tipos empieza a bajar la curva, cuando se alcanza lo que se llama sobreimposición. Y esa es la clave de la curva de Laffer. Según Laffer, bajan los impuestos si hay previamente sobreimposición, aumenta la recaudación. Claro, si la sobreimposición no existe, si el tipo impositivo ya es muy bajo, entonces no funciona el efecto Laffer. ¿De acuerdo? Pero cuando hay sobreimposición, cuando un tipo impositivo es muy alto, el de un impuesto, si yo lo bajo, va a aumentar la recaudación. ¿Y por qué? Porque esto no es magia. Primero, un tipo impositivo, pensemos en el IRPF, un tipo impositivo muy alto desincentiva el esfuerzo, es evidente. Yo, para que el Estado se lleve el 90% de mi trabajo o de mi riesgo patrimonial empresarial, no voy a hacerlo. Ahora un 90% no. Ahora, si se me baja al 40% y yo me puedo quedar un 60%, sí estoy dispuesto a trabajar, sí estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y sí estoy dispuesto a arriesgarme mi dinero en una actividad empresarial. Por otra parte, si el impuesto es un 90%, es muy rentable intentar defraudar. Resulta, el beneficio de defraudar es un 90%, me ahorro mucho si defraudo. Igual me compensa asumir el riesgo de que me descubran, ¿no? Ahora, si el tipo impositivo es un 10%, el beneficio de defraudar es casi nada, ¿no? No compensa asumir el riesgo. Por tanto, al bajar los tipos impositivos, se desincentiva el fraude y se incentiva la actividad empresarial. Estas dos circunstancias hacen que la curva de Laffer se cumpla. Si yo bajo los impuestos, recaudaré más por los dos efectos a los que he explicado. Pues no en la medida que se debiera, ¿no? Porque yo creo que en este país hay muy poca preocupación por parte del Gobierno en mejorar la eficiencia del gasto público y en mejorar la eficiencia con la que se utilizan nuestros recursos, ¿no? No conozco ninguna ley, ni decreto ley, ni reglamento, ni decreto que vaya destinada a eso, a adopción de medidas para mejorar la utilización de lo que nos detraen vía impuestos, ¿no? Y por tanto, aunque hay claras diferencias según comunidades autónomas, desde luego a nivel estatal yo creo que efectivamente podemos hablar de no ya de una mala gestión de nuestros recursos detraídos vía impuestos, sino incluso de un despilfarro. Por decir dos o tres cosas, tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia, tenemos el gobierno más grande de toda la Unión Europea, y tener un gobierno muy grande no es que haya que pagar 22 sueldos de ministros, que también, es que cada ministerio tiene su estructura detrás de altos cargos y su estructura de asesores, pero sobre todo el problema es que cada ministro que es nombrado ministro quiere un presupuesto para hacer cosas. Y por tanto, si tú tienes 22 ministerios, tienes que atender a 22 señores con deseos de gastar mucho. Y evidentemente eso supone un despilfarro importante. Cito, y con esto acabo la respuesta, cito al ministro Escrivá cuando no era ministro, cuando era el director o el presidente de la AIREF. Hizo un informe y dijo, y lo presentó en público, según el cual en España había 14.000 millones de euros anuales de subvenciones sobre las que no había ningún control, ni de cumplimiento de las condiciones para acceder a la subvención, ni de cumplimiento a posteriori de los requisitos para disfrutarla. 14.000 millones de euros anuales. Ahí lo dejo. Lo decía cuando era presidente de la AIREF, desde que es ministro se ha olvidado de ello.